Otro nombre famoso entre los escritores de cuentos de hadas es Hans Christian Andersen, el notabilísimo cuentista danés, escritor de bastante más importancia artística que los hermanos Grimm. Hans Andersen parecía conocer las hadas y ser su amigo, pues la mayoría de sus cuentos maravillosos, tales como El pequeño Klaus y El gran Klaus, La pequeña sirena, La caja de madera, Los cisnes salvajes, El ganso feo y La reina de la nieve, no los aprendió de la gente del campo, sino que se los sugirieron las hadas que poblaban su imaginación. Podríamos decir, por tanto, que mientras Hans Andersen era particular amigo de las hadas, los hermanos Grimm y los otros autores a quienes hemos mencionado solo hablaban de las hadas por referencias. Era un hombre extraordinario, Hans Christian Andersen. Hijo de un pobre zapatero remendón, nació el año 1805 en la antigua ciudad de Odense, en Dinamarca. El zapatero remendón era un hombre instruido a su manera, que se pasaba las noches leyendo libros a su hijo Hans, quien fue creciendo hasta hacerse un muchacho alto y delgado. Sus padres no se mostraban muy exigentes respecto a su educación, la cual resultó bastante irregular y defectuosa, por no frecuentar el niño la escuela asiduamente. Seguramente su sensibilidad era más exquisita que la de sus condiscípulos y sus nervios fácilmente irritables, y por ello su madre se vio obligada a solicitar del profesor que no castigara nunca a su hijo Hans. Cierto día, habiendo olvidado el profesor la promesa hecha a la madre de Hans, le dio un palmetazo e inmediatamente el hijo del zapatero tomó sus libros y se marchó a su casa. Entonces la madre lo mandó a otro colegio donde conoció a una niña, condiscípula suya, quien le dijo en cierta ocasión que su deseo más ardiente era el de ser lechera en una casa de campo. «Tú serás la lechera de mi castillo cuando yo tenga castillo», dijo bromeando Hans, y dibujó burdamente en la pizarra su castillo imaginario. Las pequeñas hadas de su fantasía ya estaban trabajando para Hans desde este preciso momento. El muchacho comenzó a inventar y dijo a la niña que procedía de una familia ilustre, si bien las hadas le habían cambiado de cuna a poco de haber nacido. La muchacha era muy positivista, por lo que se rió de Hans y volviéndose a los demás colegiales dijo: «Está tan loco como su abuelo». En efecto, el abuelo de Hans era un pobre loco, de suerte que la descortés acogida que mereciera su primer cuento debió herir profundamente al sensible joven. Para seguir paso a paso toda la historia de Hans Andersen necesitaríamos mucho tiempo y espacio, aunque bien es cierto que todo cuanto se refiere a este extraño poeta merece ser contado. Nosotros, sin embargo, solo podemos mencionar los rasgos principales de su vida. Murió su padre cuando el muchacho contaba 11 años de edad. Por entonces había frecuentado muy poco la escuela, pasándose el tiempo soñando y sin hacer nada. Casóse la madre de Hans en segundas nupcias. Luego, y apenas conoció padrastro el muchacho, tuvo que pensar en ganarse la vida, a cuyo objeto marchóse a Copenhague, la capital del país. Y todo por haber aparecido en el escenario del teatro de Odense, interpretando un fácil papel del cuento de la Cenicienta, y por haber escrito un juego pueril que el buen Hans consideraba representable. Fue motivo de risa para todos los muchachos de Odense, y esto lo obligó a partir, llevando consigo un lío de ropa que le había preparado su madre y 9 pesos oro para hacer frente a las primeras necesidades. Así se fue a Copenhague a conquistar gloria y fortuna. Pero para llegar a ser famoso tenía que pasar todavía muchos días de hambre y de tristeza. Y aun habiéndose dado a conocer en toda Europa, cuando ya sus cuentos eran leídos en todas partes, ganaba tan poco dinero con ellos que jamás pudo casarse por carecer de recursos para afrontar las necesidades de una familia. Así, no tuvo hijos propios que pudieran deleitarse oyendo sus cuentos de hadas,
que han sido la delicia de todos los niños del mundo. Por su parte, Andersen no les daba gran importancia, aspiraba a ser un gran novelista o poeta dramático. En el teatro y en la novela obtuvo señalados triunfos, y sobre todo como novelista logró mucha fama. Al principio escribía sus cuentos de hadas seguramente para dar gusto a su propia fantasía y divertir a los niños de sus amigos de Copenhague, pero como fueran cada vez más solicitados, continuó escribiéndolos. Las novelas y poemas, igual que sus obras dramáticas, no se han hecho populares, pero en cambio no se olvidarán nunca los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, hijo de un pobre zapatero remendón que murió en 1875.